Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Estamos en el aire, Daniel. Gracias, Reiner. La verdad que para mí es un gozo estar aquí. Yo lo único que el propósito de esta entrevista es que los hermanos pues puedan escuchar la experiencia que usted ha tenido, ¿verdad? En toda una trayectoria como cristiano. Que no eran cosas. Alabado sea Dios. Y que eso sirva de fortalecimiento en la fe de aquellos hermanos que quizás no han tenido esa experiencia. Tenemos por aquí unas preguntitas, Daniel, que no es nada más que para seguir un orden, pero de ahí para allá, pues, el Pero Espíritu no hay Santo. gancho ni nada de eso. No, relajadito, Ok. relajadito, aquí no hay gancho. Aquí no hay gancho, esto es muy relajado. Daniel, ¿cómo Daniel Nin inicia como cristiano? ¿Qué fue eso? ¿Cómo pasó? ¿Cómo Dios trató con usted? ¿Qué le hace entender que había una necesidad de ser cristiano? Desde joven yo me acerqué a la iglesia católica, Ok. pero por más que lo intenté, nunca pude hacer la primera comunión. Incluso pertenecí a grupos infantiles ahí en la parroquia Paz y Bien. Ok. El tiempo pasó y cuando tenía unos 24 años, si mal no recuerdo, Sí. el Señor me llamó. Yo comencé a visitar iglesias adventistas, pentecostales. Tenía un compañero de estudio adventista y él comenzó a motivarme. Hasta que un día estuvimos conversando y le entró a la iglesia de Cristo. Ok. Pero me pareció muy raro porque él siempre fue una persona muy... Eso me sorprendió. Un amigo de mi papá, pentecostal, también me invitó a su iglesia, hasta que recordé que la cuñada de mi papá Ujú. es miembro de la iglesia de Cristo y cuando le visitábamos era allí donde nos llevaba en San Isidro. Y comencé a ir, recuerdo esa noche que llegué a la iglesia de Cristo en San Isidro y entré por la puerta de atrás, como el que dice, bueno, si me hacen algo salgo corriendo de aquí. Luego continué yendo, ahí me encontré con un hermano ya fallecido, el hermano Segura, un tipo excelente, y el hermano Sepúlveda, el hermano Arcadio Osuna, y son la gente que influyen poderosamente hasta que tomé la decisión de bautizarme. Me llevaron al Ensancho Sama y ahí el hermano Ramos, ya fallecido, Ok. me bautizó. Fue una lucha fuerte para dar ese paso, pero desde ese día hasta hoy yo me siento en paz, gracias a Dios. Amén, qué bueno, qué bueno. ¿Qué pudiera decir usted entre la iglesia, si se puede decir, de ese tiempo cuando usted se bautiza al día de hoy? ¿Qué ha cambiado en ese tiempo? Es un gancho, Ay, porque la iglesia de ese tiempo, sus líderes, estaban profundamente preocupados por la iglesia. es lo que opina Luis Galán. Eh, la relación de los líderes, especialmente con los jóvenes, era muy fuerte. Era prácticamente imposible que un muchacho fuera, por ejemplo, al Ensancho Sama, mi alma mater, porque de San Isidro el Señor me movió al Ensanche Osama a trabajar con mi profesor, mi maestro, Mateo Martínez. Y esa relación que había entre líderes y jóvenes impedía que alguien vaya a la iglesia de, por ejemplo, de Picaflor. Y yo recuerdo muy bien gente como Pascual Pérez, Camilo Federico Martínez, Silfides Matos Erasme,
su preocupación mayor sigue siendo hoy, pero en aquel entonces se notaba más. Quizás por su edad, porque la edad le permitía ser más dinámico, más intrépido. Pascual Pérez pasa de los 80 y se Ok. mantiene activo, pero no con el mismo ánimo. Él quiere, pero... Entonces, eso hacía, esa compenetración le llevaba a su preocupación mayor, que era la santidad, Ok. no solo de los adultos. Es más, yo me atrevo a decir que en ese entonces se procuraba más la santidad de los jóvenes, porque esa gente de ese entonces estaba muy claro cómo era la sociedad. Y otra cosa, los líderes de ese entonces no veían a los jóvenes, Ok. Muy importante. como hermanos, lo veían como sus hijos. Eh, y yo creo que eso es lo que ha cambiado hoy. El liderazgo en sentido general, y sé que me estoy metiendo en un lío con esto, No se preocupe. no tiene hoy Ok. el cuidado que tenía el liderazgo de aquel entonces, años 90, con relación a la juventud. Ok, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a Luis Galán, él nos decía que en aquel tiempo la iglesia era mucho más comprometida, eso es lo que él entendía. Era más dada como a trabajar. Sí, pero Más o eso tiene menos. una razón. Ok, Eso tiene una razón. En aquel entonces, a pesar de las limitaciones que había, y yo no me voy a cansar de citar a Pascual Pérez, no me voy a cansar de citar a Silfides Matos Erasmo, no me voy a cansar de citar a David Guerrero, quien fue mi profesor. Esa gente enseñaba Biblia. No ok. vamos a hablar si eran o si son grandes teólogos, si son grandes exégetas, porque eso no viene al caso. Y no es necesario para ser salvo, ¿no? No, claro que no. Ahora, esa gente, para que tengas un ejemplo, cuando me reunía en San Isidro, yo venía los jueves al ensanche Osama. En San Isidro habían culto martes y viernes. Ok, Y yo venía de San Isidro los jueves. No iba a la clase de jóvenes que había en el ensanche Osama para escuchar a Sílfide enseñando el libro de los Gálatas. Pero cuando uno escuchaba a Pascual Pérez hablar, tú decías, no. Entonces, por ejemplo, tú vas donde Pascual Pérez ahora, y es posible que Pascual esté leyendo. No hay un tema que ese señor no te toque. ok. Entonces, un día sentado con él, me dice, sería bueno que tú te pongas a estudiar con Larry White. Larry White. Sí, yo, Más o menos de qué tiempo estamos hablando. estamos hablando de años 94, 96. Ok, Entonces, quien me motiva, primero con el ejemplo, a estudiar Biblia es Pascual Pérez. Quien me da los primeros pasos en el Evangelio es el hermano Nicasio Sepúlveda, hoy predicador en el Sánchez Quisqueya. Eso falta hoy. ok. Sepúlveda me tomó, me enseñó todo lo que él sabía, pero entonces me toma el hermano Arcadio Osuna. Él tenía un motor C50 y él me decía, súbete allá atrás. Y nos íbamos cerca de Guerra, El Toro, atravesando montes, atravesando caminos vecinales, porque la intención del hermano Arcadio era enseñarme a evangelizar. Ok, Eso de una faltaba, manera práctica. totalmente práctica. Por eso te digo, no vamos a discutir si aplicaban buena teología, si interpretaban bien los textos. No, era, por ejemplo, en mi caso, a mí me tomaron de la mano. Ok. Y no fue de que léete ese libro. Ven, vamos al campo. A mí me tocó ir con Pascual Pérez, no sé a cuántos debates, con
amigos de otras iglesias. Y eso era una cosa impresionante, Ok. ver a ese hombre, o sea, tirando Biblia, Biblia, Biblia. Dios mío, ¿qué es esto? Son como, así quiero ser yo. Entonces, con ejemplos así, yo creo que faltan ejemplos así en el día de hoy. Entiendo el punto. En toda manifestación de hombre, Daniel, siempre hay error. Y eso en cualquier ambiente. ¿Cuál entiende usted que podría ser el mayor problema, o si se podría llamar error, ciertamente, que tuviéramos en la Iglesia de Cristo hoy en día? Es otro gancho. La misma pregunta la hemos hecho a los demás. Sí, lo que pasa es que la respuesta que voy a dar puede ser un poco chocante para algunos cerebros. Ok. La mayor deficiencia de la Iglesia de Cristo hoy son dos. Uno, nos hemos alejado de la palabra y seguimos centrados en tonterías, en ramas. Mm, Que si se pone esto, que si se quita aquello, que si oye esto, que si aquella iglesia es falsa, que si iglesia... O sea, seguimos en las ramas y no vamos a la cepa. Y eso me lleva a la segunda parte, dado el hecho de que no tenemos esa cercanía con la palabra. Yo pienso que la iglesia cristiana ha sacado a Cristo de la iglesia. O sea, Cristo no es el modelo de los jóvenes. Cristo no es el modelo de los adolescentes. Cristo no es el modelo de muchísima gente. ¿Por qué tú dices eso? Porque nosotros hemos llevado el cristianismo, cuya finalidad es imitar a Cristo, a un sistema de ordenanza religiosa. Te explico. En el día de ayer, en este mismo sitio, yo conversaba con mi hijo Isaac, tipo formidable. Y él me dice que me va a hacer unas cuantas preguntas y que él me prepare porque el cerebro me va a dar un par de vueltas. ok. Y hablando, él me dice, ¿qué tan necesario es participar de la Santa Cena? Oh, muy buena pregunta. Isaac es bautizado, participa de la Santa Cena todos los domingos. Y lo que me gustó de esa pregunta es que él no está conforme. Digo, mira, el asunto con nosotros y la muerte de Cristo, palabras más, palabras menos, es que nosotros creemos que la muerte de Cristo es solamente para el perdón de nuestros pecados. Y no es así. La muerte de Cristo está íntimamente relacionada con restaurar la relación entre Dios y el hombre. Cuando nosotros vemos Cristo murió para perdón de los pecados, ya, terminó ahí. No. Podría como estar refiriéndose a la carta de los romanos cuando dice que la misma creación gime. Cristo murió incluso para que la creación no sea maltratada por el hombre. Ahora, en un momento le digo a Isaac, ¿sabes qué sucede cuando tú participas de la Santa Cena? Tomando en cuenta que cómo miraban los judíos y cómo miran los judíos el tema de la relación y la comida. Ok. Le digo, ¿a quién tú invitas a comer? ¿A un amigo? ¿A alguien con quien tú puedes pasar el rato? ¿A quién tú invitas a tu casa a comer? A alguien en quien tú tienes confianza. Entonces, fíjate lo que pasa en la Santa Cena. Mientras tú partes el pan, mientras bebes el vino, ¿quién tú crees que está frente de ti? Yo creo que el que le dio 3 vueltas al cerebro fue a él. Y se queda, no recuerdo qué me dijo, y le digo, quien está frente a ti es Jesús. Cristo Jesús. Y dice, ¿qué? Sí, en la Santa Cena, cada vez que tú comes, por supuesto, de manera digna, de manera consciente, Correcto. como dice la palabra, Jesús está sentado contigo a la mesa. Y aunque uno agarre el pan de la bandeja y lo coma, en realidad hay una mesa delante de uno.
Y quien está frente a uno, ¿quién es? Cristo Jesús. Jesús. Entonces, si cada domingo yo voy a la iglesia, como pan y bebo vino, y no veo a Jesús, yo estoy participando religiosamente de un acto, y eso es una deficiencia de la iglesia. O sea, si yo no veo a Jesús, si yo no tengo un encuentro con Jesús en la Santa Cena, yo estoy comiendo pan, yo me estoy desayunando en la iglesia. Ok. Y yo sigo creyendo eso, pero no hablo solo de la iglesia de Cristo, quiero hablar de la cristiandad. La cristiandad se está alejando de la palabra porque no se enseña la palabra. Se enseñan usos, costumbres, que si tú puedes pararte a predicar en manga corta, algo que me dio mucha risa un día y hasta me molesté. Alguien publicó una foto donde se está bautizando a una persona. Óyeme, si tú ves que están bautizando a una persona, Motivo de alegría, de es un gozo. motivo de, mira, que un alma menos para el diablo, un delincuente menos, un drogadicto menos, un adúltero menos, Una vida nueva en una Cristo vida Jesús. nueva, un papá responsable nuevo. Y salta un super santo. ¿Y por qué lo están bautizando sin camisa? Mi hermano, pero ¿dónde dice la Biblia que hay que bautizarlo con ropa? Entonces resulta que cuando tú investigas la historia de la iglesia, ¿qué te encuentras? Que llegó un tiempo en la iglesia donde el pastor que bautizaba, la persona que bautizaba estaba desnuda. Desnuda. Entonces, ese es el tipo de cosas que te digo, nosotros andamos por las ramas. Que si te pusiste media, que si tienes una corbata, que para qué tú estás haciendo esa entrevista, para que la gente brille. O sea, no estamos en el centro, que es Cristo. Cristo ha sido sustituido por las opiniones de los hombres. Yo creo esto, yo creo aquello, yo creo lo otro. El cristiano no debe hablar así, el cristiano debe, así como se oye, debe. En las clases que he tomado me dicen, nunca digas debe. No, no, no. El cristiano debe decir, la Biblia dice. La Biblia dice. Entonces hay que volver a los evangelios. Porque directa o indirectamente a nosotros se nos ha enseñado que los únicos que necesitan el evangelio son los inconversos. Por Dios, es un disparate. No hay una persona que necesite más del evangelio que un creyente. No olvidarlo, ¿no? Practicarlo, vivirlo. ¿Quién necesita la quimioterapia? Como el que tiene El que cáncer. tiene cáncer. Correcto. Entonces, ¿quién necesita vivir según el evangelio? El que ha creído en el evangelio. Entiendo el punto. Y el que no conoce el evangelio, hay que presentarle el evangelio para que tenga la necesidad de Jesús. Decir Jesús, decir el evangelio, es lo mismo. Amén. Entonces, yo creo eso. La iglesia necesita volver a la palabra y como consecuencia, la palabra no es una cosa, la palabra es el Logos. Cristo Jesús, el Verbo encarnado. Amén, alabado sea su nombre. Daniel, mencione 3 personas que usted admire dentro de la iglesia de Cristo. No, yo no admiro a nadie en la iglesia. No. ¿Cómo es eso? No, no. Yo tengo gente que respeto Entiendo el punto. profundamente. Entiendo el punto. Entonces la pregunta debe ser reformulada. 3 personas que usted respete mucho por su trayectoria en la iglesia de Cristo. Pascual Pérez, Puedo notarlo. Camilo Federico Martínez, Sí. Mateo Martínez. Fuera de este país, yo siento un profundo respeto por varias personas, pero específicamente 2. Harold Oscar Padenhop y Kirk Alan McAfee.
Por mucho tiempo Alan fue mi consejero espiritual, pero el tema era, siempre que hay distancia, por ejemplo, yo quiero ser tan buen evangelista como Job Padden. Ok. Me gustaría ser tan capacitado bíblicamente como Alan McAfee. Me gustaría ser tan apasionado por la palabra como Pascual Pérez. Tan práctico como Camilo Federico Martínez. Lo vamos a entrevistar también. Y tan centrado como Mateo Martínez. Sí, Mateo ha inspirado mucho. Si se puede usar la palabra inspirado. Daniel, una experiencia en su vida en la cual usted pueda decir, sin lugar a duda, eso demuestra la existencia de Dios. ¿Cuál sería esa? Lo más fácil sería decirte la transformación que Dios está haciendo en mí desde hace más de 20 años. Yo soy un producto no terminado. Ok. Honestamente, a veces se la pongo difícil a Dios. Dios me dice por aquí, y yo no, me gusta más por aquí. Y Dios me dice, Daniel, es por ahí. Ok. No, Señor, por aquí yo lo he hecho antes y llego. Daniel, entonces, pero una de las experiencias más grandes sucedió cuando me tocó venir de un retiro de jóvenes, esos que se preparaban en La Vega, y vine con una parálisis facial. Me llevaron al médico. Mi papá trabajaba en el hospital de la Fuerza Aérea y ¿para qué gastar dinero si puede llevarme ahí? Claro. Digo esto porque, pero tú eres mayor de edad, sí, yo lo sé, pero si el tipo te llevaba ahí, ¿para qué voy a gastar dinero en otro sitio? Bueno, y un amigo suyo me hizo una tomografía. Ese doctor, muy amigo de mi papá, dijo, aquí yo veo como un paro, un asunto cardíaco, un fallo cardíaco. Sería bueno que lo lleven donde un neurólogo. Okay. Me llevaron donde el neurólogo y él me indicó una resonancia magnética. En medio de la resonancia magnética la resonancia magnética duró 1 hora, más o menos. Y desde que entré, sentí el Espíritu, entiendo, me guió a la oración. El Espíritu me ministró ahí. Yo no sé si tiene algún problema que yo diga que el Espíritu me ministró, porque me ministró, me guió a la oración. Y cuando le estaba suplicando a mi Dios por salud, yo sentí de este lado se me calentó, como cuando tú acercas la mano a una estufa, que no te quema, pero tú sabes que está caliente. El resplandor de la gloria de Dios, yo lo sentí ahí, no de este lado, ahí. Y el Señor me dijo, tranquilo, todo está bien. ¿Cómo es eso? Sí, así mismo, tranquilo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien o todo está bien. Nos entregan los resultados y se lo llevo al neurólogo, médico de primer orden, también amigo de mi papá. Y él comienza a mirar todas las placas y dice, no veo el tumor. Oh, Le por digo, Dios. ¿cómo así? Sí, mira, en esta tomografía que te hicieron, aquí, ahí, y me muestra algo blanco, esa tomografía dice que tú tenías un tumor. ¿Qué? Sí. Y en un mal sitio del cerebro. Pero estoy buscando aquí Y no veo el tumor. No veo nada. Desapareció el tumor. O sea, en esta está. Lo que pasa es que el amigo de mi papá, el doctor,
tipo genial. Ok. Ay, mira, aquí veo un fallo cardíaco. No, pero si es un fallo cardíaco, mándame donde el cardiólogo. Entendía yo. Llévalo donde el neurólogo. Y el neurólogo confirmó que había un tumor. Daniel, pero cuando Entonces tú me dices... vas a decir que Dios no existe y Él me habló y yo oí, sé cómo acercó su gloria a mí, yo sentí el calor y tú me vas a decir que Dios no existe. No, déjate de eso. Daniel, pero me resulta un poco chocante. O sea, se refiere a la voz audible de Dios. Voz audible para mí, Ok, no para todo el mundo, para mí, correcto. porque Dios habla. Lo que pasa con muchos de nosotros es que somos de estos cristianos que queremos guardar las formas. Y no diga eso porque tal grupo hace eso. No levante las manos cuando cantas, cuando adoras, porque nosotros no somos así. Creo que fue en un libro de Priscilla Shirer, en donde ella hablaba de una madre que llevó a su hija autista creo que era, a una conferencia de mujeres. Y previo a la conferencia, pues hay un tiempo de adoración. Correcto. Bueno, pues comienzan a adorar, comienzan a cantar, y la niña está sentada al lado de su mamá. Ella comienza a hacer así. O sea, la adoración, la energía de la adoración, para que no me condenen por la palabra energía, está, no es energía, es el espíritu. Correcto. El espíritu está tocando a esta niña y la mamá le dice, tranquila. La niña se tranquiliza, pero de nuevo comienza. Y la niña quieta, y ella le dice, quieta. Pues en un momento la muchachita se paró y comenzó a hacer cosas como esta. Y la mamá, ay, qué vergüenza, ay, Dios mío, Wow. qué vergüenza, Dios mío, ¿qué es esto? Nosotros somos así, muchos de nosotros. No digas mucho amén. ¿Qué fue? ¿Te cambiaste de iglesia? No digas que el Espíritu te ministró, porque eso no es así. No digas que Dios habla, porque Dios habla solo a través de la Biblia. Eso te dice que quien te dice eso no tiene idea de quién es Dios. Padre Santo. Porque a Dios se le conoce, la Biblia te dice quién es Dios. Pero la Biblia te prepara el escenario para lo que se llama un encuentro con Dios. De manera que cuando tú tengas un encuentro con Dios, la única manera de tú saber si es Dios es si lo que viviste no violenta la revelación de la palabra. Ok. ¿Se le presentó Dios a Pablo? Sí. ¿Se le presentó Dios a Moisés? Sí. ¿Cuántas veces llamó a Ezequiel? Utilizó al arcángel Miguel para hablarle a Daniel. ¿Y por qué no va a hablar conmigo? ¿Pablo era su hijo? Sí, yo soy su hijo. ¿A qué le atribuye que eso sea así, Daniel? Religiosidad. Hay una diferencia entre ser cristiano y ser religioso. El religioso cumple normas. Hoy es domingo, voy a la iglesia a comer pan y a beber vino. El cristiano dice, voy a la iglesia a tener un encuentro con Jesús. Y va a la iglesia no a fijarse qué ropa tú tienes, qué zapato te pusiste. Va a la iglesia y dice, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y por eso, cuando el que está cantando
canta algo como Jesús, nombre adorable, gran Salvador. Lo primero que pregunta es ¿dónde está? Exacto. ¿Dónde está? Pero si yo fui a la iglesia a comer vino, a comer pan y a beber vino, un pedacito de pan, un pedacito de vino. Cuando voy a la iglesia a buscar a Jesús, a través del mensaje, le voy a preguntar a Jesús, ¿qué me tienes para poder vivir esta semana en comunión contigo? Entonces voy a dejar de ver al hermano que está parado en el púlpito, ay, no sabe leer. Ay, mira, metió una S donde no va. Ay, mi hermana, vaya a una academia de lengua para que usted escuche a quien usted quiere oír hablando bien. Entonces nosotros necesitamos, para tener una experiencia con Dios, necesitamos algo que hoy le decíamos a un grupo de personas. La gente, comenzando por nosotros, necesitamos estar conscientes de una necesidad que tenemos. Y hasta que no comprendamos que necesitamos llenar esa necesidad, vamos a ser religiosos. Esa necesidad tiene un nombre. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Verbo encarnado. Cuando busco a Jesús, no critico a la iglesia que no lo hace como yo lo hago. Amén. Cuando busco a Jesús, no critico al hermano que cayó, sino que doy gracias porque no fui yo. Y oro por el hermano. Ay, pero es que el hermano cae en el mismo pecado y tú caes en el mismo pecado de criticón todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es muy sencilla. Hay pecados. Nosotros criticamos, por ejemplo, a la Iglesia Católica porque tiene los pecados clasificados en pecados de muerte y pecados veniales. Nosotros hacemos lo mismo. Yo llego a tu casa, acabo con un hermano y tú no me reprendes. Yo llego a tu casa, acabo con el predicador que no sabe hablar y tú no me reprendes. Pero al criticar a un hermano yo estoy pecando. Pero tú me lo pasas, eso es normal. Pero cuando Jesús es el centro, yo no pienso en cómo predicó, sino en el mensaje que Dios está mandando. A todos. No. Cuando alguien se para al púlpito a predicar, aunque predica abiertamente para todos, el mensaje va de manera individual para cada uno. Porque el mismo texto no cae igual en el corazón de todos. Amén. Y también el mover del Espíritu Santo en ese momento. Es que se supone que quien está parado en ese púlpito no es un loco viejo que le toca predicar hoy y se preparó media hora antes. Se supone que esa persona que se paró en el púlpito tiene una semana orando y algunos ayunando y estudiando y repasando. ¿Buscando qué? Ser ministrado por el Espíritu Santo. Mira, cuando uno es bautizado, bajan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y están contigo en el bautismo. Cuando una persona está predicando desde un púlpito, bíblicamente, no hablando tonterías, de que cosas superfluas ni nada de eso, no. Exponiendo la palabra, lo está guiando el Espíritu Santo. Para usted, la persona del Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Cómo lo ha experimentado? ¿Qué significa para usted el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo, Jesús no habría hecho lo que hizo. El Espíritu Santo, el Paracleto,
es el que te consuela en momentos de dificultad. Es el que te guía a entender la palabra. Es el que nos guía a reconocer dónde está Dios trabajando para que nos unamos a Él. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo es quien nos dice dónde lo estamos haciendo mal. Nos motiva a hacerlo bien. Tristemente, el Espíritu Santo entre nosotros es desconocido. Desconocido. Entre nosotros se conoce más a Pablo que al Espíritu Santo. ¿Cómo se justifica eso? No me hable mucho del Espíritu Santo para que no me confundan con el grupo tal. Religiosidad. Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿cómo puede un cristiano vivir sin estar consciente de la presencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo? ¿Tú caminarías con un desconocido? No. Claro que no. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Espíritu Santo guía nuestra vida y no lo conocemos? Eso no tiene sentido, es un disparate, es una tontería. Ah, no, pero somos la gente de la corbata, la sana doctrina, No, la vida cristiana no es tan complicada como nos han enseñado. En esa parte de que la vida cristiana no está complicada, Daniel, ¿qué le hace pensar en eso? ¿Qué le hace llegar a esa conclusión? Una vez me tocó darle clases a un hermano. Y ese hermano hizo algunas cosas por ahí afuera. Y le preguntaba, ¿tú estás en esto? No, yo no estoy en eso. ¿Tú? No, yo no. El predicador donde ese hermano se reunía me llama y me dice, ¿tú sabes que fulano está estudiando en tal sitio? Sí, está estudiando tal carrera. ¿Y tú sabes que él tiene una amiga en esa universidad? Sí, se llama fulana, están estudiando juntos, quien toman materia juntos. Ellos son novios. Según lo que él me ha dicho, no. Yo le he preguntado y me dice que no. ¿Me creyó el hermano? No creo. Entonces a partir de ahí tomé una decisión. Yo tengo que agradar a Dios. No tengo que convencer a nadie de quién soy. Y otra parte que es sumamente chocante, si la Biblia no lo dice, no es un mandamiento. Simple. La Biblia me dice, por ejemplo, andar honestamente. Ya yo no tengo que hacer más nada. No, porque yo creo que andar honestamente es andar a pie. Lo dice la Biblia. No, pero esa es mi convicción. Ah, quédate con ella. Convicción de hombre, ¿no? Quédate con ella. No, porque yo creo que la iglesia tiene que reunirse a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Ah, porque en aquel entonces, cuando cambiaba el día, ¿lo dice la Biblia? No, no lo dice. Entonces nosotros decidimos cuando nos reunimos. Es simple, es sencillo. Pero nosotros, al igual que los judíos, en el Antiguo Testamento hay, no recuerdo el texto ahora, dice, no hervirás el cabrito en la leche de su madre, haciendo alusión a una práctica religiosa de lugares, digamos, como Canaán, en donde eso se usaba como un medio de adoración idolátrica. Los judíos han descubierto
que cuando se mezcla carne con leche, con lácteos, eso causa cierto trastorno al estómago, a la salud. ¿Qué dicen ellos? El texto se refiere a carne roja. ¿Y qué dicen ellos? No solamente carne roja, también carne blanca. Y si un judío va a tu casa y tú le brindas carne, él se la va a comer. Terminado de comer, tú le brindas un helado, él te va a decir que no. Ok. ¿Pero y por qué? Muy sencillo, porque entre los dientes se me pudo haber quedado alguna partícula de carne y cuando me come el helado y la carne se va a combinar y voy a violentar el mandamiento de no hervir la leche, el cabrito en la leche de su madre. Nosotros hacemos lo mismo. Un poco extremo, ¿no? Pues nosotros hacemos lo mismo. Todo lo que hacemos en la iglesia es mandamiento. Analízalo. No, no todo. No todo. Entonces nosotros necesitamos ver qué parte es mandamiento de hombre, qué parte es mandamiento de Dios, qué parte son tradiciones. Mira, el Señor me llamó a sus pies en los años 90, no recuerdo exactamente la fecha. Hay iglesias a las que he ido y he vuelto 20, 30 años después y yo sigo viendo el mismo formato en la Santa Cena. El mismo formato, los mismos textos, la misma alineación, lo mismo cántico antes de la Santa Cena, lo mismo. Pero vamos a variarlo. No. ¿Y por qué? Porque eso desagrada a Dios. ¿Pero dónde lo dice la Biblia? No lo dice, pero lo hemos hecho así toda la vida y así que agradamos a Dios. Pero eso es un dogma. No, nosotros no tenemos dogma. Daniel, ¿para usted qué es adorar a Dios? Ese es un tema interesante. La adoración tiene dos etapas, o dos formatos, por así decirlo. Está lo que se conoce como proscuneo, que es la adoración que hacemos como iglesia. Pros es postrarse, proscuneo es postrarse ante, en este caso, ante Dios. Cuando tú miras el libro del Apocalipsis, vas a ver a los ancianos quitándose sus coronas, postrándose y ponerla frente al Cordero. La adoración en la iglesia es un reflejo de lo que uno ha hecho durante la semana en cuanto a su adoración personal con Dios, que se conoce como latreu. En proscuneo nosotros adoramos a Dios según está establecido, sin instrumento, a capela. Pero durante la semana, el latreu consiste en que todo lo que tú haces, comer, bañarte, tener sexo con tu esposa, comerte un helado, todo debe ser, como dice la palabra, debe ser hecho para la gloria de Dios. Tú sales con tu esposa a comerte una hamburguesa y el primer objetivo no es comer, es glorificar a Dios con tu mujer. Como pareja. Como pareja. Excelente. Entonces, cuando venimos a la iglesia, digamos el domingo, a adorar, es porque hemos tenido toda una semana de adoración y toda esa adoración la traemos en una especie de canasta. No nos quitamos las coronas, pero esas canastas llenas de adoración, quiere decir llenas de reverencia, llenas de santidad, llenas de una semana que glorifica a Dios, con todos los fallos que tenemos. Correcto. En medio de la semana se me salió una mala palabra. Te caíste de la gracia. No, no es así, no es así. Entonces tú traes esa adoración, esa canasta y la pones delante de Dios.
Y mientras adoras a Dios, digamos el domingo, tú lo que estás suplicándole es que por favor tome esa ofrenda. Esa ofrenda que has venido colectando durante toda la semana, toda la semana, toda la semana, toda la semana. Ahora, cuando abres tu boca para mencionar el nombre del Altísimo, tú estás buscándolo con todo tu ser. No sé, pensemos en un canto. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Tú te estás preguntando, ¿seré yo digno de entrar? ¿Te ha pasado toda la semana en comunión, en adoración? El Señor acepta esto. Y ahora con una canción le pregunta, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Y basado en la palabra, el Señor te responde en medio del canto y te dice, el de manos limpias, el de corazón puro, que no es jactancioso y que sabe, y que sabe amar. Y dice, mierda, espérate, jactancioso. ¿Cumplo con eso? Ahí es donde voy. Pero es posible que tú dices, no, yo estoy fallando en algo. Entonces viene la segunda parte de ese canto en donde dice, Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. ¿Cuál es el santuario? La Biblia dice, como nos explicaba el predicador hoy, la iglesia es la habitación de Dios. La iglesia es la habitación de Dios, sí. La iglesia es la habitación de Dios. Cuando nosotros entramos a la iglesia, estamos entrando al santuario terrenal que el Señor dejó. Entonces cuando le digo, Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar, ¿qué le estoy diciendo? Limpia mis manos, mi corazón. Aquí mismo, Señor, límpiame, transfórmame. Hazme nuevo. Pero si canto, vamos a cantar el número tal. Segunda canción, el tal. Eso no es adoración, es una porquería, es un disparate. Eso es hacer lo mismo que hizo Caín y darle al Señor como ofrenda cualquier cosa. Adorar es una vida dedicada a Dios en donde reconoces el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, en mi vida, en la vida de los otros. Ay, pero adoramos en la iglesia. No, el que dice eso es un ignorante. Con las mejores intenciones. Y cuando digo ignorante, no estoy hablando, no quiero parecer despectivamente, porque todos ignoramos. Un tema u otro. Claro Un que sí. tema u otro. O sea, no quisiera que se me malentienda. Yo no conozco todo. Hay temas bíblicos que tú me lo presentes y digo, mierda, espérate. Dame un rato. Porque no lo conozco. O sea, cuando hablo de ignorante es en el sentido de que todos ignoramos algo, aún con las mejores intenciones de hacerlo. La adoración a Dios no es el domingo. Todo el día. El domingo. Y digo el domingo porque sé que la mayoría de las iglesias, por el tema de la pandemia, solo se están reuniendo los domingos. El domingo llevamos el resultado de toda una semana de adoración al Señor en una canasta y la estamos presentando. Como ofrenda. Ay, Señor, acéptala. Amén. Acéptala, Padre. Mire el esfuerzo de la semana. Este es el resultado de cómo el Espíritu Santo me ministró. Mira, Señor, dentro de esa canasta hay una parte donde el Espíritu Santo me dijo, pecaste, y me convenció. Te pedí perdón y te pido perdón aquí. Acéptala. O sea, es
es pedirle cacao a Dios. Ay, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual. Luego dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Óyeme que yo soy tan malo. Como dice Camilo Federico Martínez, los cristianos somos la gente más mala que hay en el mundo. Cuando él me dijo eso un jueves en la noche, digo, ¿cómo así, viejo? Dice, sí, porque no puede haber un ser más malo que uno que reconozca que ha ofendido a Dios. Yo dije, mierda. Profundo. Y me quedé ahí hasta el día de hoy. Adorar a Dios es. No, yo vivo conforme a la voluntad de Dios. Ajá. Yo vivo conforme a la palabra. Ay, ¿qué dice la palabra? Oh, bueno. Y así se quedan dando vueltas. Entiendo el punto. Ayer hablando con mi hijo, él decía, papi, pero si al final es decisión de Dios quién es salvo y quién no, ¿para qué uno? Fue tan interesante esa entrevista con Isaac ayer. No la grabamos. Digo, sí, el asunto es que Dios sabe quién es salvo, pero tú ni yo sabemos. Está bien, papi, pero Él sabe. Sí, Él sabe. Pero fíjate, imagínate que tú mueres y no vas al lado de Abraham, sino al Tártaro. Tú dices, ven acá, yo iba a la iglesia todos los domingos. ¿Quién controlaba el equipo de Zoom, las diapositivas? Era yo. Yo cantaba. Yo le dije que no. Yo le dije que no a muchísimas invitaciones pecaminosas. Entonces, ¿cómo es que yo no estoy? No, en realidad le dije, y te dicen que tú vas para la izquierda, no para la derecha. No, pero es que no tiene sentido. Entonces, digamos que sí, que tú hiciste todo, pero surgirían preguntas como, ¿viste al necesitado? ¿Qué hiciste? ¿Qué tanto te preocupaste por tus hermanos en la fe? ¿Qué tanta misericordia aplicaste en el momento adecuado? ¿Qué tanto criticaste? ¿Qué tanto hiciste esto? ¿Qué tanto amaste? ¿Qué tanta devoción presentaste? Ah, pero tú vas a la iglesia. Tú manejas los equipos electrónicos. Tú participas en tal actividad. Tú haces esto, tú haces esto. ¿Y lo otro? ¿Dónde lo dejamos? Dice, mierda. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Examínese. Examínese. Como sé que soy muy parcial conmigo, prefiero decirle, Dios, haz un inventario en mi vida y ayúdame a entender dónde no estoy bien. Porque si lo hago yo, Señor, me voy a justificar. Así es. Daniel, en 1 de Pedro 5:8 dice que seamos sobrios, ¿verdad? Y que velemos. Porque el adversario, o sea, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Hay alguna manifestación que usted haya podido notar o vivir que usted diga, bueno, el enemigo hizo eso, no me cabe duda? Un demonio hizo esto, no me cabe duda. Algo así. Salimos de la iglesia de Cristo en San Isidro un viernes en la noche. Había una nueva creyente. Y ella me acompañó hasta mi casa. O mejor dicho, a la casa de mami. Okay. Y se supone que yo tenía que seguir derecho y ella doblar a la derecha.
pero decidió acompañarme y nos sentamos en la galería. Acabamos de salir de la iglesia, 8:30 de la noche. Y alrededor de las 9:15 de la noche, sentado en la casa de mi mamá, donde vivía yo, ella me propuso que tuviéramos relaciones sexuales. Eso no lo hace Dios. Eso no lo hace Dios. Pero incluso antes de ser creyente, cuando nosotros éramos pequeños, 6, 7 años, mi mamá y mi papá vivían intranquilos porque un espíritu inmundo, encarnado en una mujer, estaba literalmente matando a mi hermano Carlos. En mi caso, cuando ya pasé la adolescencia, había un demonio que me perseguía por lo menos una vez al mes, en sueños. Yo corría y yo sentía esa fuerza negra, oscura detrás de mí. Corría. Mis padres no eran creyentes, entonces buscaron un medium, hicieron lo que ellos sabían, y ese medium identificó el demonio. O sea, alguien que trabaja con demonios identificó al Bueno, demonio. Entonces, bueno, especificar eso. ¿por qué lo hicieron mis padres? Primero, no eran creyentes. Segundo, no tenían idea de quién era Dios. Mis padres murieron sirviéndole al Señor. Mi mamá murió adorando a Dios en la iglesia de Cristo de los Minas. En medio de la alabanza le dio un ataque fulminante. Y mi papá recibió un proceso ya después de muchos años de creyente. El modelo de cristianismo es mi papá. Ya como creyente, el Señor lo sometió a un tratamiento intensivo porque el Señor decidió llevárselo. Mis padres, yo entiendo, murieron en santidad. No quiero hacer juicio, Ok. pero me gusta la idea de pensar de que nos veremos en el reino de los cielos. ¿Existen los demonios? Es bíblico. El que dice que no, tiene que leer la Biblia. Claro que sí. Daniel, ¿puede un cristiano tener una posesión demoníaca? Imposible. Imposible. Si un cristiano tiene una posesión demoníaca, significa que no es cristiano de nombre. Y vamos a aclarar algo. Cualquiera dice que es cristiano. ¿Cómo se identifica el verdadero cristiano? Ujú. El verdadero cristiano tiene un nombre dado por Jesús. Se llama discípulo. Un discípulo es uno que aprende ¿a qué? A vivir como el maestro. Pero cristiano hoy día es cualquiera. El cristiano, seguidor de Jesús. No, el seguidor de Jesús es el que es discípulo de Jesús y al final de sus días es reconocido como un cristiano. Solamente que de manera popular, todo el que está en una iglesia no popular, ese es cristiano. Pero la palabra bíblica de labios del maestro es discípulo. Él no dijo, vayan y hagan cristianos. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Discípulo de todas Pero las que en Antioquía naciones. le llamaron cristianos a los hermanos. Claro, porque vivían como discípulos De Cristo. de Cristo. Entonces, si este hombre vive como Cristo, imitando a Cristo, si es capaz de morir por el nombre de Cristo, si habla de Cristo, es un seguidor de Cristo. Sí, pero en esencia es un discípulo que quiere vivir imitando a su maestro. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así es, le pregunto también, Daniel, porque
en la parábola del trigo y la cizaña, pues se puede identificar como si en el mismo pueblo de Dios pues va a haber personas que realmente no son del pueblo de Dios. ¿Podría un cristiano en la iglesia estar poseído por un demonio, digámoslo así? Creo que es en Marcos, el capítulo 2, Jesús entra a la sinagoga, el lugar, después del templo, el lugar más puro Correcto. para la práctica de la religión judía. Sí. Y estando Jesús en la sinagoga, había un hombre endemoniado. Endemoniado ahí, al lado del Señor. Y esta gloria de Jesús hace que este hombre se levante y se dirija hacia él. ¿Dónde estaba? En la plaza. En la sinagoga. Sinagoga. ¿Puede haber en la iglesia una persona endemoniada? Claro que sí. Claro que sí. ¿Considera usted que eso podría ser un tema tabú en la iglesia de Cristo? Lo es. Lo es. ¿Por qué entiende que es así? Porque necesitamos escudriñar más las escrituras. Porque necesitamos ser más prácticos en las escrituras. Porque necesitamos conocer la realidad en la cual estamos viviendo. Por ejemplo, Daniel oró muchas veces por una respuesta a una visión. Y el Señor respondió inmediatamente. Cuando el ángel trae la respuesta, ¿qué dice él? Daniel, desde que tú oraste, fue enviada la respuesta, pero cuando yo la traía, el príncipe de Persia se me opuso. ¿Quién es el príncipe de Persia? Dado el hecho de que la visión estaba relacionada con eventos futuros del pueblo de Israel y eventos relacionados con futuras descendencias de los persas, se tenía la creencia en varios lugares. Por ejemplo, en Israel se creía, y me imagino que creen todavía, que el guardián de la ciudad es el arcángel Miguel. Porque es el arcángel, es el general de las armas, de los ejércitos. Ese príncipe de Persia era el demonio que cuidaba a los persas. A la ciudad de Persia. Este tipo como que está inventando, alguien que está viendo este video posiblemente esté diciendo, no, tranquilo, no me crea, haga su propia investigación. Amén. El problema con nosotros es que estamos estudiando el Antiguo Testamento desde el punto de vista occidental. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él me abrió, ya verás camino, al expirar por nosotros en la cruz. Voy al cielo, soy peregrino.